Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Es un viaje increíble, en serio. Vamos a ver cómo pasamos de tenerle un miedo reverencial a la electricidad a literalmente dominarla y construir nuestro mundo con ella. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. Piénsenlo un momento. ¿Cómo es posible que algo que se consideraba la pura ira de los dioses, un castigo divino, ahora encienda nuestras luces y cargue nuestros teléfonos? Es una locura. Ok, entremos en materia. Todo este recorrido se puede resumir así. Pasamos del mito a las matemáticas, de explicaciones sobrenaturales de dioses lanzando rayos a ecuaciones precisas, a leyes que podemos predecir. En el fondo, es la historia de cómo la humanidad aprendió a entender el universo en vez de solo temerle. Y fíjense en esta línea de tiempo. ¡Wow! Lo primero que salta a la vista son esos huecos gigantescos, ¿verdad? Hay miles de años entre las primeras observaciones y los descubrimientos que de verdad cambiaron las cosas. Esto nos deja claro que el progreso no fue para nada una línea recta. Hubo pausas muy largas. Las primeras veces que vemos a los humanos interactuar con la electricidad no tienen nada que ver con la ciencia, sino con algo súper práctico. Vámonos al antiguo Egipto, hace casi 5.000 años. Allí usaban las descargas de algunos peces como una especie de terapia. O sea, sabían que hacía algo, que aliviaba el dolor, pero no tenían ni la más remota idea de por qué funcionaba. Y luego está este objeto, que es un verdadero misterio, la famosa batería de Bagdad. A ver, nadie está 100% seguro para qué servía, pero su diseño, una vasija, un cilindro de cobre, una barra de hierro, sugiere que podría haber generado una pequeña corriente eléctrica. Es una pista fascinante de que la curiosidad por estas fuerzas invisibles viene de muy atrás. El origen de la palabra que usamos hoy nos cuenta parte de la historia. Todo empieza en la antigua Grecia con Tales de Mileto. Él se dio cuenta de algo curioso. Si frotabas un trozo de ámbar, de repente atraía cositas pequeñas, como plumas. ¿Y cómo se dice ámbar en griego? Pues electrón. De ahí, claro, viene nuestra palabra electricidad. Y esto fue un paso de gigante, porque por primera vez alguien estaba buscando una causa natural, no una explicación divina. Pero después de esa primera chispa de curiosidad griega, llegó un silencio larguísimo. Hablamos de casi 2000 años en los que el estudio de la electricidad prácticamente no avanzó. Se quedó como una simple anécdota, una curiosidad de salón, sin que nadie se pusiera a investigar en serio qué era aquello. ¿Y qué fue lo que rompió ese estancamiento de siglos? Pues curiosamente no fue la electricidad, sino una fuerza que en ese entonces se pensaba que no tenía nada que ver, el magnetismo. Y todo gracias a la brújula. La brújula, inventada en China, no era un juguetito, era una herramienta que revolucionó el mundo. Hizo posible la navegación en alta mar y le demostró a todo el mundo que las fuerzas invisibles podían tener un poder práctico inmenso. Y aquí es donde entra en escena una figura clave, William Gilbert. Estamos ya en el año 1600. Él publica un libro, De Magnete, que es básicamente el primer estudio científico serio sobre el tema, y lanza una idea que para la época era alucinante. La Tierra misma es un gran imán. Con esa simple frase, Gilbert empezó a separar por fin estos fenómenos de la magia y la superstición. Vale, el siguiente paso era crucial. Había que dejar de ser un simple espectador y empezar a jugar con la electricidad. Y eso es justo lo que permitió la máquina de Otto von Guericke. Era una esfera de azufre que giraba y se frotaba, y ¡zas!, generaba electricidad estática. Fue una revolución total, porque por primera vez se podía producir electricidad cuando se quisiera para estudiarla en un laboratorio. Y claro, en cuanto se empezó a experimentar, ¡boom!, llegó un descubrimiento fundamental. Un tal Charles Duffy se dio cuenta de que no había un solo tipo de electricidad, sino dos. Él las llamó vítrea y resinosa. Nombres un poco raros, ¿no? Bueno, pues hoy las conocemos como positiva y negativa. Entender que había dos tipos fue un avance importantísimo. Y a partir de ahí, de saber que había dos tipos, salió la primera gran regla del juego. Una ley súper simple, pero que lo gobierna absolutamente todo. Las cargas iguales se repelen, se empujan, y las cargas opuestas se atraen. ¡Ya está! Tan sencillo como eso. Y esta idea tan básica es el cimiento de casi toda la tecnología eléctrica que usamos hoy. Pero a ver, una cosa era jugar con chispitas en un laboratorio, y otra muy distinta era lo que pasaba en el cielo. La manifestación más brutal de la electricidad, el rayo, seguía siendo cosa de los dioses. Daba igual la cultura, Zeus, Thor, Júpiter. Para casi todo el mundo, una tormenta era una demostración de poder divino, no un fenómeno de la naturaleza. Para poder dar el salto y conectar esas chispas de laboratorio con los rayos del cielo, hacía falta una herramienta nueva. Y esa herramienta fue la botella de Leyden,
Pensemos en ella como la tatarabuela del condensador que hay en cualquier teléfono. Fue el primer invento que permitía, guardar una buena cantidad de carga eléctrica para usarla después. Ahora que se podía almacenar electricidad, alguien se atrevió a plantear la pregunta del millón. Y ese alguien fue Benjamin Franklin. Su hipótesis era tan simple como revolucionaria. ¿Y si un rayo no es más que una chispa eléctrica, pero a una escala gigantesca? ¿Y si no tiene nada que ver con los dioses? Y claro, para demostrar una idea tan loca, hacía falta un experimento igual de loco. Y peligrosísimo, por cierto, el famoso experimento de la cometa. La idea era volar una cometa en plena tormenta, con una llave de metal atada, para intentar pescar un poco de esa electricidad celestial y bajarla a tierra. Y funcionó. En el momento en que una chispa saltó desde la llave hasta su mano, quedó demostrado. La electricidad de los rayos y la que se generaba en el laboratorio eran exactamente la misma cosa. No había dos electricidades, solo una. Y en ese preciso instante, el mito se hizo a un lado para dejar paso a la física. Esto es lo genial de la ciencia. El descubrimiento de Franklin no se quedó en los libros. Tuvo una aplicación práctica inmediata y súper importante: el pararrayos. Un invento que, desde entonces, ha salvado una cantidad incontable de vidas y edificios. Entender el fenómeno permitió controlarlo. Llegados a este punto, el panorama había cambiado por completo. Ya se sabía qué era la electricidad, cómo se comportaba, pero faltaba una pieza clave en el puzzle. Para poder usarla de verdad, para empezar a construir cosas con ella, no bastaba con entenderla. Hacía falta poder medirla con precisión. Y la respuesta a esa pregunta llegó gracias a Charles Augustin de Coulomb. Este hombre, usando un aparato supersensible llamado balanza de torsión, consiguió algo increíble. Creó una ley matemática, una fórmula que describía perfectamente la fuerza entre dos cargas. Por fin, con la ley de Coulomb, la electricidad dejó de ser algo que se sentía para ser algo que se podía calcular. Y ese fue el momento clave. El punto de inflexión definitivo. Con la ley de Coulomb en la mano, la electricidad dejó de ser una curiosidad de la naturaleza para convertirse en una fuerza que se podía medir y predecir. O sea, se convirtió en una herramienta para los ingenieros. Aquí es donde se pusieron los cimientos de toda la era eléctrica que estaba a punto de empezar. Así que, para resumir, hagamos un repaso rápido de los grandes protagonistas de esta historia. Tenemos a Thales, que fue el primero en pensar en esto de forma racional. Luego Gilbert, que lo convirtió en ciencia de verdad. Después Franklin, que demostró que la electricidad del cielo y la de la Tierra eran la misma. Y finalmente Coulomb, que le puso los números, la convirtió en una ley matemática. Hemos visto cómo se pasó de tenerle pánico a las chispas a diseñar circuitos complejos que mueven nuestro mundo. Del miedo al entendimiento y del entendimiento a la ingeniería. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Si todo esto es lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿cuál será el próximo capítulo en nuestra historia con la electricidad? ¿Qué nos queda por descubrir?